Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 356 Disrupción 2. Zheng Fu salió de la habitación, citando en voz alta la necesidad de estirar las piernas. Ella escaneó la habitación. Meng Deming frunció el ceño tras él, al igual que Sintara. No había estado particularmente callado sobre su partida. Ahí está mi tapadera, murmuró Lindy. Ella retrocedió silenciosamente de la mesa. Meng Dean le llamó la atención, pero ella negó con la cabeza. Más tarde. Su tío miró entre ellos y le susurró algo al joven Meng. Ella no se detuvo a preguntarse. Saliendo por una puerta en la parte trasera del pasillo, dobló una esquina y abandonó el mundo despierto. El liminal del Valle de la Embajada era una corriente salvaje como un río en los peores momentos de la primavera. Detrás de ella había un derroche de colores y sonidos contrastantes, un acantilado glacial en ascenso de alguna manera fusionado con una orgullosa muralla de castillo, ambas cosas y ninguna a la vez. Los témpanos de hielo se agrietaron y se desmoronaron a lo largo de los bordes y trozos de tramo de carretera flotaron en la caótica sopa de imágenes mixtas que era este lugar, todo bajo un cielo lleno de las opacas brasas rojas de una red ardiente que encerraba el cielo a la sombra de una montaña sangrante y rota. Era de extrañar que las cosas pudieran pasar desapercibidas para los observadores aquí con tanto ruido. Bueno, sabíamos que esto iba a ser difícil. Xixiang le puso una mano en el hombro mientras eran arrastrados por una caída vertiginosa de productos como aguas espumosas atravesadas por todos los colores del mundo y fuera de él. Ah, ahí está la señal. Lindy siguió su dedo puntiagudo y extendió la mano, agarrando el hilo de plata reflectante brillante que brillaba bajo sus ojos. Se sentía como una cuerda musical tensa, estirada hasta casi romperse y retumbar con vibración. ¿Naturaleza de la amenaza? Ella preguntó mientras el hilo en su mano se retorcía hacia su fuente, enviando el caos a su alrededor a una confusión confusa. El objeto liminal no parece ser una criatura consciente. Parece artificial. Viajando hacia la zona objetivo. Es capaz de maniobrar en respuesta a la interdicción. Puede ser un mecanismo de entrega de técnicas. Ella no podía culpar a Jintae por ser bajita con ella aquí. Ella envió de vuelta la comprensión. Corrección, múltiples objetos. Dividir en respuesta a la interferencia. Buscando eludir mis matrices de reflexión. Bueno, no fue tan maravilloso. ¿Zheng Fu se estaba mudando? De camino al segundo sitio, ustedes han hecho un verdadero desastre por aquí, ¿saben? Su voz resonó y se deformó extrañamente, bajando al zumbido de un insecto y subiendo alternativamente al rugido de un león, pero ella lo entendió bastante bien. ¿Llegaría pronto? Sí, esté solo 1 o 2 segundos detrás, Lady Aiseko. Si tienes la debida atención a las bromas, puedes moverte más rápido. Ella se arrastró, impulsándose a través del caótico paisaje liminal hacia un nudo de pequeños sueños y pensamientos. Cultivadores bajos reflejados a través del sueño en un lugar donde el hielo y la piedra se encontraban en un iceberg flotante de tierra y piedra, un punto de solidez en la sopa caótica. Escuchó un gemido bajo en el aire y vio luces parpadeando. Luces como peces que se lanzan en las profundidades se deslizan por el aire, dejando tras de sí ondas de espacio distorsionado. Volteando afuera había cosas. Incluso mirándolos directamente, Lindy tuvo problemas para distinguir los detalles. Las masas de ahí parecían pasar de una alineación a la siguiente cada vez que parpadeaba. Eran como motas extraídas directamente del liminal no formado y, sin embargo, se mantenían unidas de una manera que la sopa caótica no podía. Revoloteaban de un lado a otro como enormes insectos desgarbados, cayendo hacia las colecciones de pensamientos confusos que eran los reflejos de los trabajadores aquí, solo para rebotar inmediatamente en la dirección opuesta. Su impulso se invirtió y se reflejó en un espejo brillante. Uno disparó hacia el caos, un segundo rebotó con fuerza con un crujido y un tercero se balanceó y se sacudió locamente, pasando junto al perímetro giratorio de luces. Lindy disparó hacia él. Su mano extendida, lista para agarrarla dentro de su anillo de almacenamiento vacío con su técnica de robo.
y en el momento en que Sui rozó la masa agitada, estalló. Estancado, Billy supurante brotó desde el punto en el espacio. No, 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 estamos al máximo de nuestra capacidad, idiota. La presencia de Sixian se desvaneció, luces parpadeantes y risas, olor a vino e incienso fresco. La forma proyectada de Sixian, aferrada a su hombro, estalló como una burbuja de jabón, convirtiéndose en un halo pulsante de luz multicolor más parecida al mar que había en su mente. Y donde su luz tocaba, el estancamiento desaparecía, el hedor del agua estancada del pantano y los troncos podridos se alejaban bajo la brillante onda que salía de sus canales. La técnica de Sixian no disipó por completo la falta, pero ahora, libre de verla, Lindy se dio cuenta de que la falta y era solo un medio para otra cosa. Casi invisibles motas de que solo podía sentir por sus susurros de hambre, ira y deseo resonaban con la oscuridad de sus propios meridianos. Eran como esporas. Se envolvió en posibilidades y atravesó la nube que se disipaba, deslizando las motas desde el aire antes de que pudieran aterrizar entre los reflejos de los trabajadores con una precisión inhumana. Se disolvieron ante su tacto, patéticamente débiles, apenas unidos. ¿Qué se suponía que debían lograr? Sin embargo, también significaba que no importaba cuán hábilmente los arrancara, no había señales de que alguna vez hubieran estado allí. Un sentido de intuición la revolvió el estómago y pasó los ojos por encima de las incipientes colecciones de burbujas que las mentes de los trabajadores aparecían aquí en sus sentidos. Su mirada trazó la película de esas burbujas. Destellos de familia, de felicidad y duelo, de alegría y tristeza, barridos bajo su atención, las imágenes de vidas mundanas pasan por su cabeza. A pesar de su velocidad, una espora aterrizó, y no pasó nada. La proyección del pensamiento continuó, sin alboroto. Nada brotó ni estalló. La mota se disolvió, tal como lo habían hecho aquellos a quienes había tocado. Doar. Robada de Boelrod, esta historia debe informarse si se encuentra en Amazon. Vio otra espora disolverse suavemente al entrar en contacto con una burbuja brillante. Esta vez miró más profundamente. Miró hacia la luz lejana en la cima del pozo y extendió la mano del Salvador sombreado que descendía hacia ellos, pronunciando las palabras para calmar la montaña furiosa. Incluso hace un mes o una semana, se lo habría perdido, el brillo de la burbuja se había vuelto un poco opaco, un poco gris. Ella estaba arrepentida de esto. Ella tendría que esperar que este hombre estuviera bien. Su mano clavó un cuchillo en la masa de pensamientos burbujeantes, agarró el mármol resbaladizo, enfermizo y cálido de una burbuja y lo arrebató de la masa mayor. En realidad, sintió y vio al hombre tambalearse. La burbuja en su mano estalló en una masa derretida de exudado, solo la leve impresión de piernas retorciéndose y deslizándose que se elevaban tras la eclosión abortada. Objetos dispersándose. Puede haber una ventana para rastrear la fuente. La voz de Jintae hizo clic y resonó en sus pensamientos. El inspector Kao detectó un disturbio en la sala. Él está persiguiendo. Aquí están eclosionando cosas asquerosas. Golpeándolo. Date un minuto. Zhen Fu fue conciso. Lindy miró el apestoso agua del pantano que goteaba de sus dedos y regresó a la masa confusa y arremolinada de pensamientos burbujeantes. ¿Por qué solo este hombre se vio afectado? ¿Fueron esas bombas de esporas solo un detonante de algo que ya existía? Cada señal de que algo andaba mal ya estaba desapareciendo del hombre. ¿Lo perseguirás? Los pensamientos de Lindy volaron, una docena de razones para quedarse y examinar o para volar y perseguir pasando por su mente. Los lanzadores en retirada seguramente solo regresarían a alguna trampa o chivo expiatorio descartable. Puede que sea demasiado tarde para obtener más de lo que ya tenía, pero esta también podría ser la única oportunidad de vislumbrar la fuente al rastrear el camino, la única oportunidad de quitar rastros del arma del espíritu del hombre antes de que se disuelva por completo. Fue solo una pausa de unos segundos, pero en la mente de Lindy, parecían horas. No. Rastrea con tus recursos. Creo que todavía podría encontrar rastros de la gente en las víctimas. Entendido. Entregándole la defensa y la investigación. A su alrededor, los espejos circulares de Jintae en el aire invirtieron su giro, giraron 2 veces y se dispararon hacia el cielo caótico. Lindy instruyó. Afuera,
Esta conversación habría sido demasiado larga, una pérdida de tiempo que ella no podía permitirse. Aquí, donde no tenía que molestarse en mover los labios ni emitir sonidos, todo el intercambio era menos que un parpadeo. Se volvió hacia la agitada columna de burbujas que era el hombre mientras el halo de luz multicolor que irradiaba desde ella se agudizaba y engrosaba, tomando definición como rayos radiales de luz manchados de ojos. Su mirada volvió a invadir a los demás. No hay reacción inmediata. Así que solo había una persona afectada aquí, el hombre del accidente de montaña. Reunió su atención, su voluntad alrededor de las yemas de sus dedos, donde lo último del lodo que se disolvía estaba desapareciendo. Ladrón de vientos. Ladrón de nombres. Este era su cultivo, y cuando dominó sus artes. No habría ningún secreto ni tesoro fuera de su alcance. Dejó que su manifestación en el sueño se disolviera, volviéndose solo voluntad y autoinstalada contra las energías corrosivas del liminal. Su mano que se disolvía tocó el borde exterior de las burbujas turbulentas y ella entró en los pensamientos reflejados del hombre. Ella no era su Yue y nunca podría serlo. Ella no podía convertirse en otra persona tan fácilmente. Pero ella podía verlos, conocerlos y comprenderlos. Este hombre se llamaba Chang'an y era capataz de formaciones viales. Experto en construcción estandarizada, había trabajado bajo el clan Wan durante casi 100 años. Esperaba alcanzar el tercer reino algún día, pero guardó la mayoría de sus piedras espirituales con la esperanza de poder brindarles a sus 3 hijos una educación en la secta de la Montaña Azul sin necesidad de depender de la beca de reclutamiento. Uno ya se había ido, el niño pretendía ser soldado de todos modos, aunque sospechaba que el niño tonto estaba tratando de ayudar tanto a su padre como a sus hermanos con lo alto que era el costo. El segundo. Lindy logró salir de la avalancha de información. Lo que se manifestó ante sus ojos fue un taller sencillo, un lugar lleno de herramientas y páginas de notas. Los planos colgaban de las paredes y las piezas del vehículo estaban suspendidas del techo. Miró a los fantasmas que custodiaban las mesas, tonos transparentes de silueta humana que brillaban como la piel de las burbujas. Ella comprendió instintivamente que estos eran el sentido de sí mismo y los pensamientos activos del hombre, reflejados y conceptualizados por sus propias percepciones. Ella flotaba como humo debajo de las mesas de trabajo debajo de su aviso. No podían hacerle daño, pero incluso notarla aquí ciertamente lo lastimaría. Su Yue había explicado eso al entrenarla en este arte. Ella podría fácilmente romper la mente de una persona alterando cosas en su mundo era diferente para los cultivadores del tercer reino o aquellos aún superiores, cuya mente y autoconcepción podían potencialmente aplastar cualquier disrupción, como ella, pero los reinos bajos y los mortales no podían soportar intrusiones tan violentas en sí mismos tan fácilmente. Fluyendo por el espacio, miró todo, buscando irregularidades. Vio varias de las siluetas de pensamiento detenidas en su lugar, algunas apoyadas en las paredes, otras encorvadas sobre las mesas. Estas deben ser señales de la agitación y el estrés que le produjo su robo anterior, más crudo, de la gente que había intentado atrapar en él. No era lo que ella estaba buscando. Las páginas y las partes estaban esparcidas sobre las mesas. Recuerdos normales, los hojeó lo más brevemente posible. Muchos trataban sobre especificaciones de formación reales, los detalles de su deber actual. Ella los dejó escapar de su memoria inmediata y deliberadamente. Otra lección de su Yue. Tomar demasiados pensamientos de otra persona en su cabeza y mantenerlos allí la acabaría con tanta seguridad como dejar que las energías del liminal inunden en sí mismas sin control. No se dejó detener demasiado tiempo en los restos de Huisen que aún acechaban en su mente. Lo que ella buscaba dominar no era trivial. La mayoría de los que buscaban este tipo de arte se extralimitaron, robaron con demasiada avidez y, al hacerlo, se vaciaron. Sus ojos se fijaron en una sombra que salía del taller. Sostenía en sus brazos insustanciales lo que a sus ojos parecía una caja de chatarra, recuerdos inmediatos de corto plazo que se descartaban en lugar de convertirse en recuerdos de largo plazo. Luego percibió un olor a podredumbre acre y vio que algo se movía. Contacto, tos. Hilos 357, interrupción 3. Siguió la pálida sombra de la sombra del pensamiento, sin que nadie se diera cuenta ni la viera, hasta un pasillo en blanco que temblaba y temblaba como si se derritiera continuamente, apenas coherente incluso en su percepción.
Ella debe estar siguiendo esta sombra de pensamiento hacia el subconsciente del hombre debajo de la capa del yo activo. Por un momento, el dolor atravesó su cabeza como un cuchillo en el ojo, agudo y pulsante, y toda su percepción de este lugar casi colapsó, amenazando las imágenes semicoherentes con deformarse en una colección completamente alienígena de color, ruido y sobrecarga sensorial. Lindy rápidamente retomó el control de su técnica, sin permitir que el flujo de y colapsara y la expulsara de la mente del hombre. Pero este esfuerzo le había costado un segundo. La sombra que eliminaba los recuerdos a corto plazo se giró hacia delante de ella por otro pasillo, y ella salió disparada tras ella a través del espacio sinuoso, volando a lo largo del techo. Ella lo alcanzó cuando entró en una habitación. Este era incluso menos cohesivo que el pasillo exterior, apareciendo como medio trastero, lleno de estantes que goteaban y se derretían. Un enorme vacío gris se tragaba continuamente los estantes mientras se formaban otros nuevos cerca de la puerta. Un reino inferior o mente mortal tenía una capacidad de información mucho más limitada que la de un cultivador de un reino superior. Al final no se pudo encontrar algo que no estuviera allí. Si todavía hubiera algo aquí en su mente y lo olvidaran, ni siquiera las técnicas de Cao Chun podrían encontrarlo. Eso fue terriblemente perverso. Ella siguió la sombra mientras colocaba la caja hacia abajo y se fue, y ya podía escuchar otra que venía por el pasillo. Entonces, en el momento en que desapareció, se cayó y reformó un cuerpo precariamente equilibrado en el suelo cambiante. Y se reunió a su alcance. Preparando cautelosamente su técnica de apertura de la bóveda, incluso si no detectaba defensas, Lindy tomó la caja y limpió la basura. Descartó el olor a hierba en el lugar de trabajo, los gruñidos de saludo a sus compañeros de trabajo y el sabor de una papilla aburrida y poco interesante. Y ahí, debajo, movimiento. Ella lo arrebató del aire mientras saltaba hacia el vacío, una cosa que se retorcía y se deslizaba. Ella lo agarró por las patas traseras, y casi se le rompieron entre los dedos antes de que su otra mano lo alcanzara, agarrando la cosa con sus manos. Sintió que los colmillos la mordisqueaban, pero no lograron romperle la piel. Parecía una araña, pero su cuerpo era demasiado largo y tenía demasiadas patas. Ella entrecerró los ojos y se concentró en ello entre los espacios entre sus dedos. Todavía estaba en sus manos, y luego, su caparazón aceitoso se quebró y en su abdomen se abrió un ojo. Profunda, vacía y negra, sin rasgos distintivos y, sin embargo, mirándola con malicia. Sintió un aumento de poder, algo infinitamente mayor mirándola a través del parásito. Ella escuchó a un niño reír. Ella escuchó a un niño sollozar. Los sonidos se mezclaban como el tipo de música más horrible, discordante y miserable. Una mano larga y delgada pasó más allá de su hombro. Tocó suavemente la no araña y se congeló, ojo y todo. La sensación desconcertante de él y de su yo fue reconfortante de todos modos, ya que sintió que la mayor presencia huía. Pero hubo un momento en el que ella realmente pudo verlo. Todavía hay aguas profundas. Archivero de los vilipendiados. Tantas capas en la captura, la voz seca y ronca de su yo le susurró al oído. Buen trabajo. Retírate ahora. Tu control es desestabilizador. Lindy asintió bruscamente, sacudiéndose la sensación de un poder mayor que la miraba una vez más, de la sensación de que estaba a punto de ser aplastada. ¿Otra capa de trampa para matarla si llegaba tan lejos? Bueno, había fracasado y ahora tenía un nombre. Ella no era la mayor fanática de este juego. El parásito del pensamiento en su mano estaba quieto y estable. Ella lo metió en su anillo de almacenamiento. Si Cao Chun no pudiera hacer algo con esto, entonces estaría realmente decepcionada. Ella agarró el y tembloroso en el meridiano que había atado a su arte de ladrón de nombres y lo empujó hacia afuera, dispersando la técnica de la manera adecuada. Sintió que se estaba levantando y el mundo se volvió blanco. Y ella estaba de nuevo en el liminal propiamente dicho, envuelta en la presencia de Sixian. Ella se tambaleó, teniendo que agarrarse a sí misma y detener su I. ¿Está todo bien allí? Sixian preguntó preocupada, con la voz resonando y disoluta, pareciendo venir de todos a su alrededor. Simplemente aún no estoy acostumbrado a la técnica. ¿Cuánto tiempo estuve allí? Lindy escaneó su entorno y miró hacia atrás a través del velo. Los hombres rodearon a Chen Gan, que estaba sentado,
sujetándole la cabeza. ¿Daño? Parecía ser solo dolor y náuseas. Los trabajadores de White Sky estaban un poco más lejos, mirando a los imperiales y susurrando en su propia lengua. Algunos de los suyos miraban hacia atrás con sospecha. No es probable que haya un conflicto inmediato. 1 minuto aproximadamente. Vi algunos espíritus revoloteantes. Creo que podrían ser tus invitados notando que algo está sucediendo y mirando desde lejos. No hay nada más que informar, jefe. Ella asintió y expresó sus pensamientos ante la sensación metálica del de Hintae. Se sentía lejano y agudo, frustrado. Había obtenido rastros de evidencia del culpable en la víctima. ¿Tuviste suerte en la persecución? Mínimo. Señuelos y senderos circulares. Pudo registrar algunos rastros de composición a pesar de la disolución de los objetos. Sen Fu hizo un seguimiento. No, el más grande de aquí. Maté esa cosa con forma de raíz y de gusano que salió de los pensamientos de un tipo. Estoy bastante seguro de que lo hicieron para cavar y agitar la montaña, pero el tipo del que surgió se volvió loco con los extranjeros, acusándolos de maldecirlo. Ya se ha desmayado. No roto, solo herido. Intenté ser preciso, pero hubo algún tipo de retroalimentación. Ni rastro del gorjeo ahora. Lindy respiró hondo. ¿Se estaba gestando más conflicto? Algunos gritando. Salí y mantuve a la gente tranquila. Desafortunado. Redirigirá al personal médico. Me dijeron que varios de los guardias militares de Emerald Cis comenzaron a mostrar signos de brote de maldición. El inspector Cao eliminó las maldiciones antes de que pudieran volverse visibles o notables para la mayoría de los asistentes. El inspector cree que Lord Meng y el emisario Rostam tomaron nota de su acción. Reunión en curso por el momento. ¿Algo que infecta a los soldados? Lindy tuvo que respirar profundamente. Si los ojos del inspector hubieran estado en otra parte, eso podría haber sumido la cumbre en el caos. Quizás no hubiera sido completamente paralizante, pero habría dificultado infinitamente las negociaciones. Se acerca un hueco. Te necesitan de nuevo en el pasillo. Extrañamos tu presencia. El inspector Cao le pide que actúe para tranquilizar a los bárbaros después de entregar su testimonio. Hablará con el señor Men. ¿No hay más detalles que eso? Ella supuso que Jin Tae debía sentirse acosado. Lindy miró hacia el faro del salón, una caricatura alta y retorcida del edificio compuesto de hielo y relámpagos, confundido sobre lo que debía ser pero asentándose lentamente. Robada de su fuente original, esta historia no debe estar en Amazon, informe cualquier avistamiento. Lindy pensó que los beneficios del secreto simplemente no eran suficientes para superar los aspectos negativos. Desde hacía un tiempo, había apostado y se había beneficiado del hecho de que pocos esperaban que uno de sus cultivos tuviera artes liminales tan avanzadas, pero eso ya había llegado a su fin. Sus habilidades para caminar en sueños ya habían sido un secreto cada vez más abierto, y tratar de ocultarlo aún más ahora sería de poco beneficio. Sin duda, el cielo blanco se investigaría a sí mismo si ella les diera poca información, y eso simplemente abrió oportunidades para que los investigadores imperialistas y del cielo blanco terminaran con propósitos opuestos, tropezando con los esfuerzos del otro. Organizando sus pensamientos, presionó al frente una respuesta a Jin Tae. Ella entendió. Ella regresaría a la sala para tranquilizar a los emisarios ahora, a menos que él necesitara más ayuda con las consecuencias. El ministerio tiene los asuntos bajo control. El inspector Cao solicita una reunión posterior al debate judicial para discutir el evento. Por supuesto. Ella estaría allí. Hombre, ese tipo tiene una lanza en la suya. Sixiang, interrumpió Lindy suavemente, mirando los colores que irradiaban de ella. Gracias por hoy. No veo nada malo en esta gente. ¿Ves algo? Los colores brillaban y pulsaban, la impresión de Sixiang tarareando pensativamente. A un chico le duele muchísimo la cabeza, pero creo que no es más que una resaca terrible o un golpe en la cabeza. Entraste y saliste rápidamente y evitaste que sucedieran cosas espeluznantes. Lo hiciste bien. Entonces tengo que volver a intentar encontrar la manera de explicarle todo esto a Jaromila sin provocar un incidente con todos.
Ja 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 ja. Buena suerte con eso, compañero. Esa es una pelea en la que no podré ayudar mucho. Creo que pongo nerviosa a la gente helada. Jaromila parecía incómodo con Sixian. Ella no lo había demostrado mucho, pero que Lindy lo hubiera notado fue revelador. Probablemente tengas razón. ¿Qué harás cuando nos separemos? ¿Acechar entre los jardineros junto al observatorio? La gente de Men no está demasiado abrumada por mí, incluso los de Bajo Reino. Con un gesto de asentimiento, Lindy dejó que sus pies se levantaran del suelo y salió disparada, buscando la sombra liminal de la sala de reuniones. El ambiente en la sala de reuniones era bueno, observó Lindy mientras regresaba como si nada hubiera pasado. El receso había comenzado y varios de los eruditos todavía estaban debatiendo con los de su propio bando, pero aunque había tensión, no era mala. Debates animados, más que violentos. Pasó brevemente por Kai Renxian para decir unas breves palabras y prometer más explicaciones. Pasó junto a Cao Chun y compartió bromas, y mientras juntaba las manos se hacía una reverencia, transfirió el parásito del pensamiento congelado de su anillo de almacenamiento al de él. Y solo cuando lo dejó para alejarse y hablar con Maindamen volvió a llamar la atención de Jaromila desde el otro lado del pasillo. El emisario estaba junto a Rostam, y el rostro del hombre alegre estaba fruncido. Recibió la mirada de la mujer mayor e inclinó la barbilla hacia abajo, mirando hacia el lado izquierdo del pasillo. Jaromila asintió. Cuando llegó por la tercera ventana desde el frente del salón, Sintara también se había acercado para recibirlos. «Felices días, emisario Lindy». La expresión de Rostam se suavizó y volvió a ser brillante. «Es una pena que te hayas perdido toda la charla fascinante sobre el significado exacto y delicado del pequeño, accesorio. Preposiciones es la palabra que estás buscando, emisario Rostam», dijo Sintara rotundamente. «Ajá, sí, esa es la palabra», dijo Rostam tímidamente, levantándose para ajustar su esponjoso sombrero. «Pero sí, te lo perdiste y pensé que había cogido un mal olor cuando fuiste». «Emisario Lindy, espero que no haya habido un accidente demasiado terrible en las cocinas». Ella lo miró a los ojos y vio más allá del torpe buen humor. El humor no era tanto falso como el panorama completo. Al igual que su esposa, descubrió que su nuevo arte se le escapaba, sin hacer más que mejorar su visión y audición para captar señales en tono y postura. «No se preocupe, emisario Rostam, le aseguro que el almuerzo está intacto». Sin embargo, había un asunto externo que tenía que atender. Como sin duda oirán pronto, hay un malhechor que intenta interferir con nuestros trabajadores. Sus ojos se abrieron y su bigote se contrajo. «Oh. Eso es mucho peor. Entiendo por qué no quisiste interrumpir los debates tan importantes de todos solo para tratar con un bromista. Pero quizás no le estoy dando crédito. Ciertamente es un poco más serio. Uno de nuestros hombres está significativamente herido, aunque evitamos que se hiciera algo más grave. Pido disculpas porque no te informaron de antemano, pero no sabemos exactamente entre quién se esconde nuestro bromista. Sintara interpretó correctamente. No confiabas en que no les filtráramos tu plan. No con tan poco tiempo y lo vital que era tomarlos por sorpresa. La persona detrás de esto es sin duda rival para algunos de nuestros soberanos. La expresión de Sintara era retorcida y parecía horrorizada. Rostam respiró profundamente y Jaromila frunció el ceño. Necesitábamos estar lo más seguros posible de que podríamos encontrar algún rastro del culpable, continuó Lindy disculpándose. Ahora estoy dispuesto a contarles lo que descubrimos y cómo nos defendimos de ellos. Rostam la miró fijamente. Bueno, eso es algo de buena vecindad de tu parte. Puedo entender su vacilación, pero me alegra que podamos compartir este asunto ahora. Por favor, espere un momento. Sintara, ¿te asegurarías de que nadie esté escuchando? Sí. La mujer levantó la mano. Ella hizo un gesto y el cuervo que acechaba en las sombras junto a la puerta miró hacia ellos. Lindy sintió que la onda del envuelto caía sobre ellos, una pantalla más poderosa de lo que ella misma podría haber logrado con diferencia. Inclinó la cabeza y comenzó a hablar. Nuestras sospechas sobre los accidentes comenzaron en las últimas semanas previas a la cumbre. Comenzando con sus sospechas, Lindy expuso lo que el ministerio había encontrado.
Habían determinado que la amenaza era espiritual y parecían buscar interrumpir la cumbre. Habló del parásito del pensamiento que había encontrado y de lo que casi había eclosionado. Habló de la forma en que el hombre del grupo de Zeng Fu había comenzado a acusar a los trabajadores de White Sky de hacer maldiciones y de tantos otros detalles como pudo reunir. Cuando terminó, todos los emisarios parecían entre graves y furiosos. Has sido honesto con nosotros, así que debo ser honesto contigo. No es imposible que haya algún elemento en nuestra nación que intente destruir este esfuerzo. No mantenemos a los soberanos como ustedes, pero hay métodos para dirigir y utilizar su poder, dijo Jaromila. Sin embargo, ese nombre. El sabor no es el adecuado, dijo Rostam. Hay quienes trabajan en maldiciones y sueños, pero esos no son sus presagios. Si hubiera alguno con el hedor del pantano profundo, lo reconocerías, dijo Sintara con rigidez. Ja, no te equivocas. Rostam exclamó. Sospecho que todavía hay enemigos bajo nuestros pies, dijo Limbi. Su instinto le decía que atrapar a los Sui era una tapadera, o al menos no original, un arte que descendía como copia. Después de todo, este enemigo había colocado trampa tras trampa, ¿por qué no uno más? Traer a la duquesa aquí con ira también pondría fin a esta cumbre. Los que preguntaste, ¿quién suena parecido a los hombres gusanos de Nidabel? Sintara hizo una mueca. Lo admito, era escéptico. Le agradeceríamos que recopilara información sobre el asunto, solicitó Jaromila. La mujer más joven simplemente gruñó en afirmación. Emisaria Lindy, por favor reciba mi agradecimiento por compartir este asunto. Comenzaremos a investigarlo inmediatamente. Gracias, dijo Lindy, recordando no inclinarse. Si les place, les pido que coordinen acciones importantes a través de mí e informaré a nuestro ministerio para que no nos obstaculicemos mutuamente. Razonable, admitió Jaromila. ¿Qué piensas sobre el peligro inmediato? Después de haber sido expulsados tan a fondo, no puedo imaginar que regresen inmediatamente. No es trivial organizar este tipo de complots ni siquiera para un soberano, dijo Lindy, recordando la presencia que huía ante la sombra de su Yue. Al menos unos días después, con los ojos abiertos y los planes en marcha, dijo Rostam. Pero creo que nuestro tiempo termina aquí. El receso estaba llegando a su fin. Luego hablaremos más tarde. Sí, dijo Jaromila. Dejemos esto de lado por ahora y completemos la reunión. Las discusiones han sido prometedoras hoy. Hilos 358, Piedra Angular 1. Cao Chun desaprobó su iniciativa. Creo que ha cometido un error, baronesa. El resto de la reunión había ido bien. Había 100 detalles sobre que leyes imperiales y polares diferían desde la herencia hasta la propiedad y la forma en que se resolvían las disputas cívicas. Pero a regañadientes se estaba elaborando un marco y se estaban creando precedentes para llenar los vacíos. Al finalizar la sesión del día, se dirigió al centro de operaciones del ministerio. En la oficina de Cao Chun, ella estaba al lado de Zeng Fu, y detrás de Cao Chun estaba Jin Tae. Y creo que es el camino correcto. No se ganará nada si nuestras investigaciones se tropiezan entre sí, refutó Lin Bi. No nos dejaríamos tropezar, por esfuerzos bárbaros, se quejó Cao Chun. Pero ya está hecho. Simplemente tendré que tener esto en cuenta. Gracias por su comprensión, inspector. Ella estaba contenta de que él no estuviera presionando demasiado en esto. El relativo éxito de la operación debió ponerlo de buen humor. Pero volviendo al tema, ¿puedo preguntarle si ha encontrado algo útil con el parásito que he adquirido? Es una construcción inmensamente compleja y tan efímera como el rocío. Cao Chun juntó las manos y frunció profundamente el ceño. Sabría cómo lograste adquirirlo. Pensando brevemente en su Yue, ella lo miró a los ojos. Quizás podría sacárselo de la cabeza. Él no lo haría. Sobre esto, debo invocar el derecho a mis métodos personales, objetó Lin Bi. Y yo que pensaba que eras tú quien animaba a todos a compartir, le gritó Jin Tae. ¿Qué es eso? ¿Quieres dejarme echar un vistazo a tus bonitas formaciones un rato? Zeng Fu se rió. Sal de ahí. Jin Tae dijo acaloradamente, yo simplemente. Cao Chun levantó las manos. Basta.
no se violará la privacidad de las técnicas del clan. Saber que tienes la capacidad de recuperar objetos tan profundamente plantados es suficiente. El parásito no está diseñado para durar. Incluso con su método, no permanecerá estable durante más de unos pocos días. Sin embargo, hay señales de su creador que se pueden extraer. Aún hay aguas profundas, archivista de los vilipendiados, repitió Lindy, dejando que entrara en las palabras, haciéndose eco de la sensación de baba y agua estancada y acre que las convertía en algo más que meras sílabas. Zheng Fu la miró y sus cejas se elevaban visiblemente incluso debajo de su pañuelo. Cao Chun fue más reservado, pero la observó en silencio durante un largo momento. Jin Tae miró a su mentora y volvió a ella, frunciendo el ceño. Esas palabras son parte de ello. También hay más, incluido el momento de fabricación, la ubicación y algunos rastros más profundos de su fabricante, dijo Cao Chun. ¿Y qué pasa con lo que enfrentaste aquí, una especie de maldición sobre los soldados? Zheng Fu se preguntó. Era una forma de espíritu patológico artificial, profundamente implantado, dijo Cao Chun. Habría comenzado a inducir parálisis y provocar la transformación de la carne en madera. Parece diseñado para causar pánico y sospecha basándose en la observación de un profano sobre los métodos de cultivo de los bárbaros polares. Sierra no habría tenido paciencia para realizar más investigaciones. Sin embargo, poder observar y extraer el proceso inmediatamente. Hay las mismas marcas que este parásito. Y el tema de esto no es de su tipo. ¿Estás seguro de eso? Preguntó Lindy. Sentí que había algunas señales de las artes Hui, pero es, como mucho, una imitación de ellos. Los Hui están muertos, pero esto no significa que su conocimiento haya muerto con ellos por completo. Es posible que algunos métodos se hayan conservado o perdido. Miró hacia abajo con atención. Los ojos de Lindy se abrieron. Con todos los mares esmeraldas sedientos de sangre, el antiguo clan ducal se había dispersado y se había escondido en las décadas siguientes. Si algunos simplemente hubieran seguido corriendo. Me sorprende que admitas que los bárbaros podrían cooptar métodos imperiales. Si ves esta historia en Amazon, debes saber que ha sido robada. Denunciar la infracción. Las bestias subterráneas son verdaderamente carroñeros consumados. El ministerio ha comenzado a examinar sus métodos y existe un peligro significativo de robo de técnicas por parte de sus artes viles, explicó Jin Tae. Como se esperaba de los macabros devoradores de cadáveres. Ya hemos pasado la orden a la secta Pico Argenta de destruir los cuerpos de los caídos en el lugar si no pueden ser recuperados, continuó Cao Chun. El anciano parecía como si hubiera mordido un limón. Pero si bien esto es posible, hay otro culpable a considerar. ¿Quién? Preguntó Zheng Fu. Los Meng, o mejor dicho, algún pícaro dentro de ellos, respondió Cao Chun. Estoy seguro de que no cuenta con el respaldo del clan en general, pero hay algunos indicadores que me hacen desconfiar. Y si hay algún lugar en esta provincia donde se hubiera conservado algún recuerdo de las artes Hui, serían las marismas occidentales. Esos nombres que mencionaste apuntan en esa dirección. Lindy cruzó los brazos. Ella no quería creer eso. Ella había estado haciendo fuertes incursiones con los Meng, y sin embargo, sabía que era divisiva, que el clan Meng estaba fuertemente dividido internamente, y que si bien era amiga de Meng Diu y de quienes la seguían, eso la convertía en enemiga de otros en el clan Meng. Pero realmente correrían tal riesgo, solo para fastidiarla a ella y a su proyecto, cuando potencialmente podría atraer la atención de la duquesa. Sonaba suicida en su mente. Las palabras de su Yue sobre los rencores flotaban en su mente. Ya veo. ¿Necesitaremos entonces investigar ambas posibilidades? Lindy preguntó después de un largo momento. Lo haremos. He hablado con Meng Yamen, pero si está involucrado, dudo que mi percepción casual lo revele. Necesito más tiempo para analizar tu evidencia. Lindy suspiró. Entonces, por ahora, me centraré en las reuniones que tenemos por delante. No habían terminado con esto. Durante los días siguientes, Lindy permaneció en contacto con Cao Chun, en menor medida, con Sintara, quien parecía haber sido elegido para hablar en nombre de los propios esfuerzos del Cielo Blanco.
Estaban vigilantes, observando si había más señales de extrañeza. Era imposible que parte de esa tensión no se filtrara a las reuniones más amplias, especialmente a medida que se difundía la noticia del incidente en el sendero de la curva, de un hombre que se desplomaba y aparentemente perdía la cabeza por un tiempo. El hombre con el que había tratado Zhen Fu todavía estaba inconsciente, pero los médicos confiaban en que despertaría pronto. La explicación oficial fue que se trataba de una posesión espiritual menor, derivada de los continuos esfuerzos de Geoformado. Aún así, esto empañó las discusiones, aun cuando las negociaciones avanzaban a buen ritmo y con la fluidez que ella podría haber esperado. Desearía haber podido disfrutar más del aparente éxito de la primera etapa de las negociaciones sin que este desagradable asunto pesara sobre sus pensamientos. El enemigo es realmente escurridizo, dijo la voz de Suyue desde detrás de ella. Ella estaba sentada en una oficina oscura en la embajada imperial, rodeada de pabellones de privacidad y seguridad. Sin embargo, Suyue había aparecido detrás de ella, sin que ninguno de los agentes o funcionarios que se encontraban en el pasillo exterior la notara. Ella no estaba sorprendida, por supuesto, ella estaba esperando esta reunión. Así que ni siquiera tú pudiste rastrearlos y atraparlos. Lindy le mordió el labio inferior. Ella había esperado. Como ciertas bestias que pierden una extremidad para salvar al conjunto cuando llega el depredador, Suyue puso sus manos sobre sus hombros. Agarré algo parecido a un simulacro después de una alegre persecución, y se derrumbó en mis manos. Un señuelo, un cebo y una trampa, todo en uno. Un reino alto podría generar cuerpos adicionales, invirtiendo el cultivo en estar en más de un lugar a la vez. Si pudieran hacer eso y aún así engañar a Suyue. Ella estaba contenta de que hubieran estado con ella, cuando atrapó el parásito. ¿Estás bien? Yo soy. Hubo algunos daños, pero fueron menores. Suficiente para obligarme a abandonar el sendero y nada más. El poder que se le da a algo así significa que su daño es mayor. ¿Y ya no pudiste discernir más? No más de lo que tenía del parásito. Son un enemigo astuto. Lo más que encontré no se puede confirmar fácilmente. Te informaré cuando pueda ser. Gracias, profesor. Me gustaría preguntar, ¿crees que puedo decir que esta primera iteración de mi arte está completa? Suyue hizo una pausa, con sus manos todavía apoyadas ligeramente sobre sus hombros mientras Lindy miraba las cartas o su escritorio. Podía ver algunos mechones de cabello colgando en las esquinas de su visión como mechones de tinta goteando al borde de romperse. Difícil. Difícil de decir. No desarrollé mis artes de la manera ortodoxa. Lindy continuó leyendo su correspondencia, extendiéndose solo para tomar su pincel y tomar nota de que éste requeriría una respuesta. Tuvo éxito en el campo. Tú, atraco. Todavía impone una fuerte restricción a tu tiempo. Es una técnica arriesgada entrar en la mente de otro como lo haría con un palacio o una fortaleza. ¿Cómo pretendías llamarlo? El atraco al palacio de la mente, tal vez. O buscando el nombre. Estos nombres son solo para tu comprensión. Es funcional. Requerirá desarrollo, pero no les aconsejaré que no lo utilicen ahora, si lo consideran valioso. Lindy asintió. Siempre iba a tener que tener cuidado con eso. Sí. Es bueno que entiendas eso. La presencia de Suyue se retiró de ella junto con sus manos. Me haré eco del inspector. Concéntrate en tu tarea ahora. Vendré si hay más cosas que puedas hacer para ayudarme. Lindy hizo un breve y agudo gesto con la cabeza. Suyue se había ido. Hoy finalizaría la primera semana de negociaciones. Solo un poco más y se colocaría la primera piedra propiamente dicha de los cimientos. Hilos 359, piedra angular 2. La sala de reuniones estaba hoy en buen estado, llena del murmullo bajo de la conversación entre eruditos y funcionarios. Los cultivadores del reino superior ya habían comenzado a eludir la necesidad de traductores y a aprender las lenguas de sus colegas extranjeros, mientras debatían. Todo sonido se calmó cuando Kai Renxian se levantó a la cabeza de la mesa y comenzó a hablar, anunciando el comienzo de un nuevo día de conversaciones. Estoy muy satisfecho con el progreso que hemos logrado en la primera semana de conversaciones. Nos hemos reunido como hombres y mujeres civilizados para discutir aquello que es la base de toda civilización,
la ley y su interpretación y complejidades. Ha habido discusiones, debates y desacuerdos sobre precedentes y autoridad, sobre códigos y jurisdicción, pero ni una sola vez he dudado de que la sabiduría recopilada aquí daría lugar a un acuerdo justo y equitativo al que todos puedan adherirse. Hoy veamos que ese acuerdo está finalizado y establecido de manera justa. Ahora cedo la mesa a nuestros primeros oradores. Lindy observó cómo el extremadamente barbudo erudito de cielo blanco del segundo día de negociaciones se levantaba y comenzaba a hablar, al que poco después se unió en el debate un erudito imperial que parecía tan viejo y encogido que podría perderse con sus intrincadas túnicas. Para ella, su objetivo era comunicarse con la nobleza de Emerald Seas, los representantes del clan. Los había calmado lo suficientemente bien como para mantener el apoyo durante los últimos días, pero ahora que se acercaba rápidamente el momento de la firma de los documentos legales iniciales, necesitaba buscar sus preocupaciones y ver dónde podía comprar más apoyo. Nadie ha expresado todavía quejas importantes, pero se avecinan negociaciones fronterizas más difíciles y será imperativo generar buenos sentimientos mientras ella tenga la oportunidad. A medida que avanzaban los debates, su mirada recorría sus opuestos. Jaromila se sentó en el extremo opuesto de la mesa, quieta con Il-Sur a su lado. Su espíritu era sutilmente diferente. Su manto era una robusta montaña de hielo que sostenía el cielo, proyectando confianza y autoridad. Cadne e Ince estuvieron ausentes hoy, dejando a Rostam sentada sola, lo cual le pareció extraño. Debe tener algo que ver con sus propias investigaciones. También necesitaría generar más confianza con el cielo blanco. Sin duda, todos saldrían de las negociaciones fronterizas heridos y dolidos. Ella miró a su lado. Cao Chun estuvo flanqueado hoy por dos de sus agentes silenciosos, perturbados pero implacables. Ella no podía ver nada más de él debajo de su máscara. Se preguntó si era porque ahora él era más consciente del alcance de sus sentidos. Su momento llegó bastante pronto. Con las declaraciones iniciales hechas por todos y las posiciones negociadoras expuestas, se pidió un receso para que comenzaran las negociaciones más personales. Lindy consideró la sala mientras la gente se alejaba de la mesa central y se dividía en grupos más pequeños para hablar. Los sirvientes que llevaban refrescos comenzaron a entrar, llenando el salón con el débil susurro de voces bajas distorsionadas a través de diversos efectos de proyección, pasos y el movimiento de túnicas y vestidos sobre madera pulida. Después de hablar brevemente con un funcionario de Jia, que representaba a sus señores ausentes, sus ojos se posaron en Gan Wangli. Al igual que ella, Gan había estado pasando sus días aquí hablando y suavizando los ánimos. Estuvo con Luo Jie y Wang Lian. Una breve mirada mostró que podría haber alguna dificultad allí, un poco de tensión. Ella le dijo algunas palabras al hombre con el que estaba hablando, desviaciones por ahora, y puso excusas. Las voces que representaban a ese clan iban a ser más fuertes en la siguiente etapa de las negociaciones, probablemente entrelazadas con las de las plumas blancas. Se acercó a un ritmo lento, dando tiempo para ser reconocida o rechazada. Wang Lian llamó su atención e inclinó la barbilla, por lo que Lindy continuó acercándose y las voces ininteligibles se enfocaron cuando entró en la burbuja de la conversación. Entiendo las preocupaciones de su clan, Lord Jia, pero no estoy seguro de que puedan responderse en esta etapa temprana. No sé si estoy de acuerdo, jovencito. Permitir que los intereses de un solo clan sean primordiales aquí puede dañar su empresa a largo plazo. Si no te conociera mejor, me ofendería. Los Guam no han hecho ningún movimiento para apropiarse de este esfuerzo. El paso está donde está y las mejores carreteras están donde están. ¿O querrías que derribáramos una montaña o dos como lo ha hecho el general Xia? No reivindico tus intenciones, solo lo que verán otros ojos, algunos de mis parientes. Wang Lian resopló, cruzando sus gruesos brazos sobre su pecho. De todos modos, el camino pasa primero por tierras de Kai. Los Guan mantienen nuestra negativa a reclamar más montañas en este momento. Los ojos de Luo Jie cayeron sobre ella y Gan Wangli se giró cuando ella dio un paso adelante, haciéndose a un lado para dejarle entrar en el círculo de la conversación. Que los Kai no concedan las reclamaciones de nadie mientras la guerra esté en marcha es justo, admitió Luo Jie. Pero no satisfará a los previsores. ¿Puedo preguntar qué es lo que estamos discutiendo? Lindy interrogado. La historia ha sido tomada sin consentimiento. Si la ves en Amazon, denuncia el incidente.
Lord Luo opina que sería mejor incluir en la carta fundacional los pasos necesarios para la expansión y el establecimiento de puntos de contacto adicionales ahora, explicó Gang Wangli. No estoy en desacuerdo. Sin embargo, creo que fijar una cifra específica sobre los años hasta que se visitará el asunto es prematuro. Mis parientes desean 50 años. Aconsejo 100, si es necesario. Los jóvenes se apresuran. Estoy de acuerdo con el joven héroe, pero mi clan no. Nuestros amigos, los Jia, tampoco. El clan Luo desea tener la promesa de establecer un tribunal adicional y un lugar de reunión dentro de un periodo de años determinado. Lindy preguntó con cautela. Estoy satisfecho con el entusiasmo, pero no es nada de eso. Expansionistas, dijo sin rodeos Wang Lian. Señora Wang, no creo que la propuesta se base únicamente en esos deseos, protestó Gang Wangli, mirando a Luo Jie. Quieren su centro logístico para reclamar más montañas, jovencito. Hablar con extranjeros es una excusa. Wang Lian inclinó la barbilla hacia Luo Jie. ¿Me llamarás mentiroso, Luo Jie? El anciano frunció el ceño profundamente y golpeó el suelo con su nudoso bastón. No. Pero también hay otros pensamientos en nuestras mentes. Y digo la verdad. Hay rumores de que los Wang son demasiado favorecidos por los que hay aquí. Pequeños o no, los resentimientos no pueden ignorarse. Ya veo, dijo Lindy con atención. Su mente corría a través de las posibilidades. Si los condes sentían que un clan era demasiado favorecido en los acuerdos que se estaban estableciendo, eso podría amargar al resto en esta cumbre. De todos modos, era peligroso tomar este frágil esfuerzo y generar otra conexión con aquellos con intenciones menos puras que Lady Kai y ella misma. Hacerlo podría ser correr delante del carro. Y, sin embargo, si los Luo y los Jia invirtieran en este esfuerzo, entonces les daría mucho más margen de maniobra con los otros clanes. Sin embargo, ir demasiado rápido probablemente perturbaría los intereses en el cielo blanco, que también tendría que aceptar esto. Establecer procedimientos de expansión es razonable y apoyo su inclusión en las negociaciones. No creo que nadie se oponga a eso. Gang Wangli experimentó un auge. Entonces, creo que hay cierta sabiduría en la propuesta del señor Luo, dijo Lindy, mirando hacia Gang Wangli. La promesa de volver a reunirnos y discutir la expansión dentro de, digamos, 100 años, es viable. Dentro de un siglo se habrán solucionado todos los problemas obvios y será hora de considerar los próximos pasos. Imaginar que solo 100 años podrían revelar todos los problemas. El rostro arrugado de Luo Jie mostraba una expresión divertida. Pero sí, Lady Leng es sabia. La promesa de resolver el asunto a tiempo calmará algunas voces. Advertiré que la definición de discusión podría volver a sonar el doble de fuerte en el tiempo. Lindy agachó la cabeza en señal de reconocimiento. Todavía había una parte de ella que susurraba que podían discutir todo lo que quisieran, pero eso no era una promesa de acción. Sin embargo, si bien uno podría salirse con la suya hasta cierto punto con ese juego de palabras, llevarlo demasiado lejos solo enfurecería a aquellos a quienes había hecho tales promesas. Por muy lejano que pareciera ahora un siglo, tendría que estar preparada para hacer un esfuerzo de buena fe en ese momento, si no quería ganarse enemigos. Creo que una propuesta así sería bien recibida por todos. Después de todo, un juramento de reunirse y hablar nuevamente inspira confianza, dijo Gang Wangli. Significa que todos vemos un camino que puede llamarse éxito. En cierto modo, dijo Wang Lian sin rodeos. Bueno, no me opondré a esto. Las perspectivas pueden cambiar en un siglo, sin embargo, a los más antiguos entre nosotros les parece. Tal vez el clan Wan podría estar en posición de apoyar tal esfuerzo entonces. Luo Jie se encogió de hombros. Las palabras son ligeras, pero ¿qué son esas quejas sino palabras? Por ahora basta con igualarlos. Es cierto, señor Luo. ¿Está usted satisfecho con la inversión en el proyecto judicial? Preguntó Lindy. Una vez golpeó su palo contra el suelo. Los legisladores eruditos no son trabajadores comunes. Que hayan hecho juramentos de suministrarlos aquí como lo hemos hecho nosotros, como lo ha hecho la capital, estoy satisfecho con esto. Exigirá más construcción y más inversión. Sí, si le preguntas a este anciano,
entonces estas conversaciones han dado algunos pequeños frutos. Estoy de acuerdo. Los jueces de un ámbito en el que se puede confiar esto no están en una posición fácil. Después de escuchar hablar a sus eruditos, tengo más confianza en que estos extranjeros podrán encontrarnos a mitad de camino. No se nos recita un mero código tribal, afirmó Wang Lian. No es mi campo, pero mi asesor en la materia está impresionado por la amplitud de su legislación. Lindy inclinó la cabeza. Me alegro de que Lady Wang y Lord Luo estén satisfechos. Jaja. Al final, solo presenciar algo tú mismo puede convencerte verdaderamente a veces, sin importar lo bueno que haya sido nuestro diario de viaje. Exclamó Gang Wangli. A mí también me alegra saber que nuestros estimados señores y damas no están ocultando sus ojos. Ya veremos. Se les puede tratar, pero también se les puede tratar a los de las colinas de hace mucho tiempo, moderó Luo Jie. ¿Dónde estarán cuando tengamos que hablar de líneas en la tierra y lanzas en las manos? ¿De incursiones y guerra? Deseo a los jóvenes buena suerte para resolver asuntos mucho más difíciles. Gracias, señor Luo, dijo Lindy. Sin embargo, seguiré teniendo confianza. Ja. Es como dice mi compañero, coincidió Gang Wangli. El camino puede ser largo y el terreno difícil, pero nuestro destino está a la vista. Wang Lian dejó escapar un resoplido divertido. No odio eso. Uno debe tener confianza en sus proyectos. No dejes que se convierta en arrogancia. Lady Ka nunca permitiría que nos desamarráramos tanto, dijo Lindy. Pero por favor discúlpeme, Lord Luo, Lady Wang. Quizás, dijo Luo Jie. Y estás excusado. Debo hablar con los míos. Y uno de nuestros eruditos intenta no ser demasiado obvio al afirmar que quiere mi ayuda para defenderse del men. Wang Lian resopló. Vamos todos en camino. Hilos 360 y mapas 1. Gracias por tomarse el tiempo para mostrarnos sus preocupaciones, dijo Gang Wangli cortésmente, inclinándose junto con Lindy mientras Lord Luo y Lady Wang se marchaban. Y gracias por ayudarla, le dijo Gang Wangli. Los dos empezaban a darle más fuerza a sus palabras. No fue ningún problema. Simplemente seguí mi intuición. No era sorprendente que hubiera cierta fricción entre los antiguos condes y los nuevos. Me alegro de que tengamos una herramienta tan buena como esa. Pensé que eras tímida cuando nos conocimos, Lady Leng. Lo era, o algo parecido, en aquel entonces, dijo Lindy secamente. Bueno, creo que los representantes de las sectas están tratando de llamar tu atención. Me había dado cuenta, así que la dejaré con sus asuntos, Lady Leng. A nuestro éxito. Para nuestro éxito, aceptó Lindy, y Gang Wangli se fue. Tomándose un momento, Lindy exploró el receso. No hay otros puntos de fricción obvios. Sin embargo, sus ojos se fijaron en Rostam e Insa. Ambos estuvieron presentes hoy. Estaban conversando cerca de las puertas, libres de las nubes de empleados equivalentes. Fue una buena oportunidad para hablar con ellos, para elegir sus pensamientos sobre las reacciones a los accidentes, así como para tener una mejor idea del cielo blanco, ya que Jaromila estaba ocupado en el centro de una pequeña nube de hombres y mujeres mayores del cielo blanco, sus académicos y oradores de derecho. Ella comenzó a moverse hacia ellos, tomando una taza de un servidor itinerante en el camino. Habló con su propia gente y con algún que otro cortesano de White Sky en el camino hasta que pudo captar la atención de Insa por encima de la cabeza de su marido. La mujer hizo una pausa y frunció el ceño, pero le hizo un gesto para que se acercara. Cuando ella se acercó a ellos, Rostam ya se estaba volviendo hacia ella, sonriendo sin astucia, como era su costumbre. Ah, emisario Lindy. Me impresiona que las conversaciones se desarrollen tan bien. En realidad, todos estos tipos no son muy diferentes de un lugar a otro, ¿no? Solo quieren debatir sus libros y códigos con cualquiera que quiera escucharlos. Estoy seguro de que cualquier experto debe estar encantado de hablar del trabajo de su vida. Emisario Insa, me alegro de que hayas podido regresar. Estoy feliz de que mis otras funciones me hayan permitido ver los últimos días de negociación, incluso si confío en que mi Rostam pueda ver todos nuestros intereses representados, dijo cortésmente la mujer alta. Ajá. Soy un hombre feliz de que confíen tanto en mí, dijo Rostam alegremente.
Me alegra que sus funciones vayan tan bien, dijo Lindy. ¿Puedo preguntar qué te estaba llevando? Cuestiones de ingeniería y mantenimiento. Gracias a la amable advertencia del emisario Lindy, también he podido discernir algunas plagas que se habían infiltrado. Así es la vida en un nuevo asentamiento. Estoy seguro de que lo entiendes, respondió Insa. Lindy asintió lentamente. La referencia era obvia. Me alegra que nuestros amigos del cielo blanco hayan podido encontrar y erradicar estas infestaciones. El emisario Lindy es amable y el asunto está bajo control. Lindy los observó a ambos por un momento. Un poco más de concentración y en su visión mejoraron la información que sus ojos podían brindar. Lo que antes había estado haciendo por accidente ahora lo hacía a propósito para leer más atentamente a quienes la rodeaban a través de su cultivo. Había tomado los efectos intrínsecos de su dominio y los había entretejido en el flujo de su antiguo arte de percepción para crear algo nuevo y mejor. Esta sería la evaluación del ladrón académico. Era difícil sentir a Insa y a su marido, tal vez por lo mucho que se mezclaban. Cuando solo uno de ellos estaba presente, era como mirar un cuadro con la mitad de sus colores y la mitad de sus elementos eliminados al azar. En otras palabras, una completa tontería. Pero, cuando estaban juntos. Una máquina elegante, como el funcionamiento interno de un reloj, engranajes de dientes finos de madera y metal, formando un todo armonioso. Ambos se dieron la vuelta el uno al otro, ninguno al mando, pero ninguno completo sin su compañero. Mentes meticulosas trabajaban en sincronía bajo una capa exterior de metal brillante y madera pintada cálidamente. No tenía la capacidad de mirar más profundamente, pero no encontró intención de engañar en lo que podía ver. Insa estaba restando importancia a su preocupación constante, pero no más que eso. Ella encontró los ojos de Rostam. Él seguía sonriendo, pero allí también había algo agudo. Quizás tú también estés un poco estresado, ¿estuviste bastante cerca? Lo hice, compartió Lindy. Y no fue mi intención ofender. Ja. Todos nos miramos fijamente, esperando un tic. No nos preocupemos demasiado, ¿sí? Estoy de acuerdo con mi marido. Insa suavizó las arrugas de su vestido. La protección del espíritu puede ser un rompecabezas difícil, sin embargo, uno podría disfrutar resolviendo tales dilemas. Dejémoslo así. Por supuesto, dijo Lindy. Si bien le interesaban sus hallazgos, recurrí a ustedes para solicitar la opinión de Whiteska sobre los procedimientos hasta el momento y para saber si persistían preocupaciones a medida que avanzamos hacia los pasos finales de esta fase. Robada de su fuente original, esta historia no debe estar en Amazon, informe cualquier avistamiento. Y el emisario Jaromila está muy ocupado con el clero y sus preocupaciones. Rostam se acarició la barbilla. Creo que los habitantes de la amplia llanura polar estamos satisfechos con cómo ha ido esta primera semana. Quizás este panel resulte inviable en la práctica, pero aquí, en palabras, todos estamos de acuerdo en que es bueno. Será necesario aclarar más el asunto del brazo investigador, pero para una solución inicial es bueno, coincidió Insa. Espero que esto implique atraer a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la capital por nuestra parte, dijo Lindy. Además de tus cuervos, ¿y qué más decides? Su naturaleza significa que probablemente tendremos que discutir esta fuerza junto con los asuntos militares. Sí, eso va a ser más difícil. Es bueno que hayamos evitado la mayoría de las discusiones aquí, dijo Rostam. Habrá muchos más allí. Incluso yo ya puedo pensar en algunos. Lindy inclinó la cabeza. Abordar la seguridad de la embajada y las negociaciones sobre las reclamaciones de tierras iba a ser mucho más divisivo. Siendo honesto con usted, emisario, dados los recientes acontecimientos, la única petición que podríamos hacer en este momento es una promesa de cara a la siguiente parte del debate, dijo Insa. Escucharé tus palabras, por supuesto, emisario. Está en nuestras alas, en nuestra seguridad. Rostam hizo un gesto hacia el pasillo que los rodeaba. Como todo esto demuestra, todavía nos queda mucho camino por recorrer hasta llegar a la armonía, ¿no? Lindy no hizo una mueca de dolor, pero sí miró las ventanas sin terminar, la decoración sin pulir y las soluciones de formación algo torcidas. Es cierto, pero dado el tiempo permitido. No necesitamos esas palabras, jovencita.
Fue un proyecto ambicioso, obstaculizado por la reticencia de ambas partes, dijo Insa. Pero en el futuro, estas soluciones fragmentadas no serán suficientes. Solicitamos que su gente comparta más de su teoría común de runas y refinamiento, su oficio de formación y cultivo. Por supuesto, también lo compartiremos. Pero quisiera pedirles la promesa de su apoyo a esta solicitud cuando llegue el momento. ¿Harías esto? Incluso la pequeña cantidad de teoría fundamental compartida con Whitesca para permitirles trabajar cerca unos de otros sin interrupciones había sido liberada a regañadientes por su gente. El Imperio no estaría dispuesto a compartir ni siquiera algo tan simple como los manuales de formación comunes disponibles en los archivos más bajos de la secta Pico Argenta, y mucho menos algo más. No puedo garantizar que pueda convencer a mis compatriotas de que compartan eso. ¿Puedes decir que puedes? Soy muy persuasivo, ¿eh? Rostam se rió entre dientes. Pero lo entiendo. La gente puede ser tacaña. Si lo intentas y fracasas, no creo que te lo reprochen. Por ahora solo pedimos una promesa para intentar acabar con algunos alborotadores, ¿no? ¿Era esto algo en lo que quería empezar a gastar su capital social? Estaba segura de que estaban siendo honestos con sus intenciones, pero también recordó que la contribución más valiosa del cielo blanco a su nación era el conocimiento. Sin duda, buscaban cierta influencia interna para sí mismos, además de sus preocupaciones de seguridad. Después de un momento, Lindy dijo, puedo prometer que apoyaré el intercambio integral de nuestros fundamentos, es decir, la teoría base de nuestras artes que todos los expertos conocen. El Imperio había compartido el mínimo absoluto que podían conseguir aquí, y eso había contribuido al trabajo lento y algo desordenado en la sala. Incluso ahora, la mayor parte de la infraestructura del valle estaba claramente dividida, con solo conexiones básicas donde necesitaban encontrarse y un pequeño intercambio de teoría geomántica para evitar obstruir directamente los trabajos de los demás. Honestamente, si este negocio iba a durar mucho tiempo y no dejar su seguridad llena de agujeros, o iban a tener que separar toda la infraestructura a un lado o al otro, o tendrían que compartir los principios de su trabajo de cultivo y formación en mayor medida de todos modos. La primera opción simplemente no era viable. Así que ella iba a tener algunos argumentos que presentar. Si prometerlo ahora le trajo un poco más de buena voluntad, mucho mejor. Será un buen punto de partida y para evitar malentendidos como el que ocurrió aquí, dijo Insa. Rostam hizo un gesto hacia el pasillo. Dejando a un lado los bordes ásperos, es una buena prueba de las cosas, ¿no? Ojalá todo el mundo viera las cosas de esa manera, dijo Lindy con ironía. Ja. No todo el mundo puede ser tan inteligente y guapo como yo. Rostam hinchó el pecho. No pueden, dijo Insa con cariño. Es mejor intentar algo innovador y no alcanzar un objetivo ambicioso que seguir adelante en la mediocridad. La sabiduría convencional simplemente dice que es mejor tener éxito que fracasar. Insa se encogió de hombros. Hay una diferencia entre quedarse corto y fracasar. ¿No nos quedamos bajo estos aleros, negociando como está previsto? Se puede mejorar. Mucho mejor. Hay mucho que aprender de los errores, siempre y cuando no caigas de cara al pantano. Rostam extendió la mano. ¿Para mejorar los diseños? Para una mejor cooperación, dijo Lindy, abrazando su brazo. Discutiré con mi gente según sea necesario. Y el emisario Jaromila defenderá la nuestra, dijo Insa, mirando hacia esa reunión. Lindy consideró a Jaromila, que estaba con su marido detrás de ella, rodeada de mujeres mayores y un puñado de hombres. Si bien, naturalmente, no podía percibirlos con gran claridad detrás de una técnica activa de detección social, había cierta escarcha en el aire. Expresiones severas y palabras muy educadas. Si no es demasiado grosero, ¿puedo preguntar qué se está discutiendo allí? Tenía la impresión de que no había enredos importantes en las negociaciones. No contigo, aseguró Rostam. ¿Qué se puede decir? Hay algunos desacuerdos sobre los cuales, Insa hizo una pausa, buscando una palabra. Las sectas dentro del clero de Sudica proporcionarán nuestros magistrados para este proyecto. Me temo que no hay mucho más que pueda decir. Entendido. Lindy lanzó una última mirada a Jaromila. Ahora podía ver los rostros de todos con más claridad,
Una señal de que se estaban reduciendo las pruebas de detección. Jaromila no estaba contenta, pero parecía como si hubiera ganado de alguna manera, el aire de un vencedor que se arrastraba fuera del barro de una batalla sangrienta. También hubo muchas expresiones tensas entre el clero que la rodeaba, pero Lindy pensó que era de mala gana más que rebelde. Nuestro tiempo se acaba. Gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo. Lindy se abstuvo de inclinarse y, en cambio, solo cruzó los brazos. Espero completar este primer paso con ustedes para que ambos pueblos puedan prosperar. Insa sonrió débilmente. Por supuesto. Lo que más me interesa es ver hacia dónde van las negociaciones. Este proyecto que el emisario Jaromila y usted han iniciado es fascinante. Y tu vino es bastante bueno. Rostam se rió entre dientes y dio un paso adelante para pasar su brazo por el de Insa. Pero deberíamos regresar a nuestros lugares, ¿no? Deberíamos, dijo Lindy. Por favor, denle mis saludos a los demás emisarios.